Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Araceli, acá estamos con Julia y con Gisela, somos las tutoras de esta materia. En este momento vamos a charlar un rato con Facu Salce, que le damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Él es profesor y doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata, es investigador del CONICET y profesor de la Cátedra de Literatura Alemana y de Teorías Queer. Y ha dado numerosos, y sigue dando numerosos seminarios y cursos respecto a la temática de las disidencias sexuales. Y específicamente queríamos charlar de esta problemática, de cómo recuperar estas memorias de las disidencias sexuales respecto a las violencias y la represión sufrida en nuestro continente, así como también a las militancias y a las luchas de los años 70. Estas poblaciones gays, transexuales, trans y otros han sido completamente invisibilizadas. Entonces nos preguntamos si es posible recuperar esa dimensión de las memorias. Y leyendo tus trabajos encontramos que hablas de triángulos rosas como un símbolo surgido en los campos de concentración nazi y que podría ser aplicable a contextos latinoamericanos. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata y qué tienen para decirnos? ¿Qué tiene para decirnos ese símbolo de los triángulos rosas? ¿Sí? Y bueno, adelante, Paco, muchas gracias. Por favor, es una pregunta re interesante. Bueno, a ver, yo trabajo en este momento, que después lo vamos a retomar, imagino, digamos, mi campo amplio es disidencia sexual y representaciones culturales comparando cosas, ¿no? A veces con cosas teóricas, a veces con lectura de historietas, de cine, de literatura, un montón de cosas. Soy muy disperso. Tengo un problema de caos y dispersión, pero bueno, es mi método al final. Dentro de eso, en particular con lo que vengo trabajando en CONICET, es con las memorias de las disidencias sexuales, ¿no? Dejémoslo ahí, la memoria queer puede ser, ahí queda, pues la vemos, y cómo se ficcionalizó en distintos momentos esa memoria, y después compararla con qué pasa con Argentina en las apariciones de ficciones alrededor de la memoria de la disidencia sexual. Pero no en cualquier caso, sino en particular en Alemania con nazismo, en Argentina con dictadura, no en cuanto a testimonios tanto, sino en cómo aparecen ficciones, ¿no? Y dentro de eso hay algo que es súper importante para pensar, que es los triángulos rosas, ¿no? Dentro de dentro, digamos, del periodo nazi, bueno, resumiendo brutalmente, pero en Alemania en particular, en algunas zonas como Berlín, ¿sí? De 1900 hasta 1933, se da históricamente uno de los movimientos en ese contexto, movimiento homosexual, pero podríamos asimilarlo hoy en día a disidencia sexual, ¿sí? Homosexualidad en ese contexto era usada como una palabra paraguas, como es hoy en día disidencia, ¿no? Uno de los movimientos históricos, activistas y culturales más importantes de la historia, ¿no? Alrededor de lo que hoy llamamos LGBT. Ese movimiento tuvo mucho desarrollo en el Berlín de los años 20, hay algunos datos buenísimos, ¿sí? De cultura lesbiana, travesti, podríamos llamar hoy en día sexodisidente. Ahora, que también, si pensamos la primera, entre comillas, una de las olas del feminismo, la de mediados del siglo XIX hasta los años 30, también está ocurriendo en ese momento. ¿Pero por qué? Porque qué es feminismo y qué es disidencia sexual también se superponen a veces, y es decir, ¿dónde empieza disidencia y dónde empieza feminismo? No es tan sencillo de decir, bueno, acá está, ¿no? Los movimientos feministas y los movimientos sexodisidentes alemanes estaban en alianza. Yo siempre tiro un dato que tiene que ver con los triángulos rosas ahora, que es que en Alemania, en los años 20, la militancia en conjunto contra dos párrafos de la ley, que eran el párrafo 218 y el párrafo 175, son un ejemplo ahí de que es difícil separar una cosa de otra. El 218 penalizaba el aborto y el 175 la homosexualidad masculina. Y contra eso se combatía conjuntamente desde el activismo sexopolítico, ¿no?
Ahora, todo eso siempre, como hoy en día, despierta tensiones y, digamos, los disturbios exodisidentes, cuando aparecen, creo yo, en el campo cultural histórico, despiertan tensiones y giros conservadores, ¿no? Desde el fin de los 20, el nazismo empezó a desarmar sistemáticamente todo lo que fue ocurriendo, y para la llegada del nazismo al poder en el 33 empezó la persecución a toda persona, digamos, a colectivos feministas y colectivos sexodisidentes, que termina en la política sexogenérica del nazismo, que fue binaria, retrógrada, patriarcal, etc. Y dentro de eso, fíjense el otro caso, había una oficina estatal para perseguir, combatir el aborto y la homosexualidad, ¿no? Como si fueran lo mismo, ¿no? En Alemania, en ese contexto, hubo muchísimo desarrollo, con Magnus Hirschfeld, el Instituto de Investigación Sexual de Berlín, un montón de datos que no quiero aburrir con todo eso, pero cuando el parágrafo 175 se empieza a aplicar en el nazismo, comienza una persecución sistemática a muchos grupos sociales, ¿no? Digo, así como se perseguía a judíos, gitanos, hay un montón de disidentes políticos. Otro grupo eran los etiquetados como homosexuales en ese contexto, ¿no? Los 175, los del párrafo 175. Fíjense que cuando llega el nazismo al poder y comienzan las quemas de libros, vieron que siempre hay una foto famosa que están quemando libros. Hay una muy famosa de una quema de libros nazi. Una de las más famosas, no están quemando cualquier libro. A mí eso me parece súper interesante, porque siempre se muestra la quema de libros, pero no se dice qué se está quemando. Se está quemando el archivo, la biblioteca del Instituto de Investigación Sexual de Berlín. Un espacio de investigación y sociabilización que hoy llamaríamos sexodisidente, con la colección más grande de la historia sobre sexología y sexualidad. El primer lugar que destruyeron los nazis, no es casualidad que se vaya eso, ¿no? Es lo primero cuando hay giros conservadores, el eslabón por el que comienza la persecución siempre son más o menos los mismos, ¿no? Tenemos ejemplos hasta recientes para pensar esas cuestiones. Ahora, qué interesante ahí que cuando leemos sobre eso, nunca se dice qué biblioteca se está quemando. Se queman libros, los libros prohibidos. El nazismo prohibió un montón de libros, pero justo es interesante saber qué es esa biblioteca, ¿no? Porque es algo de lo que capaz que no se habla tanto del Instituto de Hirschfeld. Y el Instituto de Hirschfeld es un espacio, este Instituto de Investigación Sexual, por el que pasaron un montón de personas y que nos permite rearmar redes. A mí me llama mucho la atención encontrar, no sé, estoy leyendo un tal texto sobre el feminismo en los años 20 y tal cosa, y encuentro que una de las que estoy leyendo viajó a Alemania y estuvo en ese instituto. ¿No? Esas cosas construyen redes que van más allá de lo nacional, además, ¿no? Las redes feministas y sexodisidentes son redes globales. Ahí. Me fui por las ramas, pero todo esto tiene que ver para pensar cómo ocurrió la persecución, y cuando la persecución comienza a ser, se toman las listas que tenía la policía de personas homosexuales, varones, hay una invisibilización total de lo que fue la comunidad lesbiana y la comunidad trans travesti de Berlín, por ejemplo, o de Alemania, que no quiere decir que no haya habido persecución. Lo que no hubo es triángulos, pongámosle, ¿no? Cuando los nazis llevan personas a los campos de concentración, luego exterminio, se utiliza un sistema de etiquetado de acuerdo a la razón, ¿no? Si era un preso que lo mandaban a un campo de la cárcel a tal cosa, tenía un criminal, no me acuerdo qué colores tenía, pongámosle un verde. Si era judío, era una estrella de David amarilla, que varía igual de acuerdo a los campos, ¿no? Si era un prisionero político, era roja. Si le tocaba el triángulo rosa, estaba ahí por homosexual, ¿no? Por infringir el parágrafo 175, ¿no? Ahí hay como un temazo para meternos, pero en el caso alemán es interesante. ¿Por qué es interesante para pensar Latinoamérica? Primero, creo yo, para
para tomarlo como matriz, no para imitarlo, pero para que no nos pasen cosas parecidas respecto a la conservación de testimonios, a veces. Porque todavía se pueden recuperar muchos testimonios, ¿no? Y por otro, para ver cómo históricamente sigue funcionando la represión luego de que se termina el periodo dictatorial. Que es algo que, digo, cuando uno escucha hablar en muchas de las trabas en Argentina, marcan claramente que la persecución al colectivo travesti, sí, digo, no hubo continuidad de dictadura a democracia. Cuando leemos sobre los triángulos rosa, cuando termina, digamos, los triángulos rosas dentro de la dinámica de los campos eran considerados lo más bajo de los más bajos, digo, eran como el lugar más, digo, hay jerarquías de poder internas, y eran como quienes sufrían, junto con los prisioneros judíos, las mayores torturas, etc., ¿no? Ni siquiera hay demasiados datos exactos de las cantidades, ¿no? Eh, Cuando liberan los campos, los prisioneros homosexuales no podían decir por qué estaban ahí, porque la ley seguía siendo, la homosexualidad seguía siendo ilegal. Digo, cuando se liberan los campos, lo que ocurre después de la guerra es que se empiezan a publicar testimonios. Bueno, ¿quién quiere dar testimonio si la razón por la que estuvo ahí sigue siendo legal? Digo, no hay política de reparación posible, y no la hubo por décadas, ¿no? Eso, bueno, eso genera una peculiaridad, que es que no hay testimonios hasta los años 70, abiertamente. Hay algún investigador que se mete a ver el tema, hay algunos, pero como que no hay personas que quieran hablar en primera persona de lo que ocurrió. Y eso creo, y eso cambia cuando en el año 69 en Alemania, no hagamos historia de Alemania, pero en el caso de la República Federal, tenemos Alemania dividida, se cambia la ley del 175, y fíjense el detalle, las relaciones homosexuales entre varones, porque se visibiliza, ahí hay una cuestión también que tiene que ver con cómo funciona el patriarcado, ¿no? Son legales a partir de los 21 años. En Alemania a partir del año 69. Las heterosexuales a partir de los 18. Digo, ¿por qué digo, y eso estuvo vigente hasta los años 90, ¿eh? Se cae después de los 90 recién. Pero eso fue la militancia alemana de la sexopolítica, pidió la derogación total. Digo, ¿por qué hay diferencias respecto a cuándo son legales las relaciones entre heterosexuales y, entre comillas, homosexuales, ¿no? Bueno, cuando ocurre eso de que, bueno, a partir de los 21, igualmente, aunque siga habiendo una discriminación legal, habilita que aparezcan algunos textos, ¿no? Pero a ver, yo ahí hay algo que a mí siempre me parece súper interesante, y que creo que un poco nos sirve para pensar el caso argentino, que es, si yo tengo un sobreviviente, ¿no? Que salió del campo, pasa de vivir en una sociedad en la que, entre comillas, tenía una vida homosexual, ¿no? A una sociedad de posguerra que es mucho más conservadora que la sociedad anterior, la sociedad de los años 20, por ejemplo, si tomamos Berlín, ¿no? Y esa sociedad no es una sociedad que diga, volvamos a la vida, es una sociedad en la que hay que vivir en clandestinidad y represión. Después del trauma del campo, años 50, años 60, 20 años de vivir en una sociedad represiva, en la que lo que soy es ilegal, etc. Y recién en los 70 aparecen los testimonios, ¿no? ¿Qué queda ahí, digo, no? Digo, porque no es lo mismo que si hubiera habido un testimonio en los años 40 y 50, ¿no? Digo, quiero decir, ahí hay algo para mí que hace que estos, incluso los testimonios, los pocos que se conservan, estén muy mediados, ¿sí? Estén muy mediados, y son muchos casos, creo yo, a veces los lees y da la sensación de que quieren dar cuenta de que son homosexuales normales, no son putos promiscuos. Que se entiende, ¿no? Quiero decir que acá hay algo como de responder desde un lugar casi de represión y normalización, digo, pero los libros son interesantes para pensarlo, pero llama la atención ahí, además de que siempre están mediados de, bueno, no quiso dar el nombre real al principio, entonces es una entrevista que hizo un periodista, y algunas cosas quedaron desprolijas, y algunos capítulos sí, otros no, quién los terminó de escribir. El primero que se publica es este, que es el de Heinz Heger, Los hombres del Triángulo Rosa, que, a ver, son
libros que son un bajón, por supuesto, ¿no? Digo, quiero decir, es testimonio, como con muchos testimonios, pero acá hay una cuestión de hay violación, tortura. eh, Creo que el libro abre con una violación y hay varios momentos más en los que digo, eh, es un bajón, pero al mismo tiempo a mí me pasaba cuando los leía que seguía sintiendo distancia, que bueno, ahí hay una cuestión de la historia también, ¿no? Pero fíjense que hay una película que yo recuerdo, una película que está basada en una obra de teatro, que a su vez la obra de teatro está basada en este libro, ¿no? Que se llama Bent, con B larga. Hay una versión de esa película de los años 90, que es muy linda, que hace un cameo, un papel chiquito, Mick Jagger, ¿no? Eh, que hace un personaje drag. Eh, pero fíjense que eso es una ficción absoluta, porque se nota, digo, hay cosas que no cierran de la distribución espacial, pero para mí creo que recupera mucho más algo que no está tanto en los textos, pero sí toma detalles del texto. ¿Pero por qué? Porque ahí hay tanta distancia que no hay forma de que la historia recupere del todo, creo yo. Y ahí sí es cuando hay la ficción hace algo que está cubriendo cierto hueco. Digo, son ideas, tampoco es que estoy del todo seguro de estas cosas, son cosas que pensamos y que creo que me parece que es muy interesante en el caso de las disidencias sexuales, que las ficciones pueden acompañar los testimonios que son muy difíciles de recuperar. Porque a veces las disidencias sexuales son la nota al margen, el informe policial patologizado, la etiqueta monstruosa, ¿no? Y eso, ¿cómo hago yo para pensar ahí, bueno, qué pasó con todo esto, ¿no? Yo creo que ahí, en este caso, el Triángulo Rosa, además, en particular, sí, a partir de que de los años 60, con la ola, bueno, la ola feminista de los 60, pero también con la aparición del movimiento de liberación gay a nivel internacional, ¿no? Digamos, otro momento de las disidencias sexuales, distinto del 1900 que hablábamos antes, una de las recuperaciones que hace es pensar qué pasó con los homosexuales en los campos de concentración y recupera este libro tiene éxito internacional, no tanto, digo, tiene primero circulación, más circulación en inglés, primero que en alemán, ¿no? Eh, y piensa eso como una genealogía de lo gay, ¿no? Ese momento de exterminio en particular. Y ese significante ahí, el símbolo del Triángulo Rosa, se convierte medio como en un símbolo internacional de la persecución a las disidencias sexuales, incluso se lo empieza a utilizar invertido como símbolo activista, ¿no? Fíjense que en los años 80, en la crisis del SIDA en Estados Unidos, aparece el Triángulo Rosa. Y después, si nos ponemos a leer nos ponemos a buscar cosas de activismo en distintos espacios, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en otros lados, y incluso después en textos, el Triángulo Rosa aparece una y otra vez. Pero porque ahí el Triángulo Rosa está funcionando como una especie de construcción transnacional para pensar las disidencias sexuales. Yo hace un tiempo leía un texto que era una entrevista, algo así, de Effie Beth, y Effie hablaba de los triángulos rosas. Y Effie Beth es una artista trans, digamos, ubicada en nuestro contexto ya, y en nuestro tiempo, ¿no? Y Effie Beth además hablaba de algo que es súper interesante, porque esto es como muy complejo siempre, pero en la iconografía de los campos de concentración había otro triángulo que era el triángulo negro. Y el triángulo negro, en lo que significaba, era asocial. ¿Qué es lo asocial? ¿Quiénes entraron en el triángulo negro de lo asocial? Bueno, y ahí hay a veces alguna pregunta, la pregunta, ¿no? Digo, de algunas, las identidades que no eran asimilables a varón homosexual, ¿no? Ni a ninguna de las otras etiquetas, pero que también fueron perseguidas, quizás terminaron en el Triángulo Negro. Y el Triángulo Negro ahí a veces aparece como un significante en muchos contextos asociado a la percepción lesbiana, depende de los espacios, no está tan popularizado como el Triángulo Rosa, pero es interesante pensarlo ahí, de que dan vueltas estas imágenes de persecución y de exterminio, porque
la cuestión, digo, yo me acuerdo de haber estado hace años en el museo, hay un museo de la homosexualidad en Berlín, que es súper interesante, y en una de las muestras te muestran todas las fotos de registro de uno de los campos de trabajo forzado, no me acuerdo cuál. Y vos veías todas las fotitos de todos los putos, ¿no? Y abajo de todo, muerto, 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 muerto. Quiero decir, no había uno que hubiera sobrevivido. ¿Pero por qué? Y es un bajón, lo digo casi... me sonrió, pero es un bajón, ¿no? Pero fíjense ahí, eso habla también de algo más respecto a los triángulos rosas y el exterminio, que la tasa de sobrevivencia en algunos estudios, tampoco hay de cosas del todo certera en esto, de los triángulos rosas es la más baja. Porque murieron muchos menos en cantidades, quiero decir, porque la homosexualidad no es universal en la sociedad, quiero decir, la homosexualidad en ese contexto, ¿no? Pero de quienes estuvieron, la cantidad es mucho mayor, ¿no? Eh, bueno, me fui por las ramas un montón, perdón. Pero a mí, algo para cerrar, pensando esto de Latinoamérica, yo creo que ahí hay algo que está bueno, porque No, tengo cuando una cosita. aparece... Sí. No, a lo que hace, dónde vas, ¿no? En este contexto, ¿no? Que venimos hablando de las violencias, que es un contexto distinto, pero las violencias continúan. En Argentina tuvimos los adictos policiales no hasta hace muy poco, entonces en otros países latinoamericanos, en nuestra Avia Yala, siguen estando, entonces cómo se complejiza esto de las representaciones. Hoy, lamentablemente, en nuestro país seguimos pidiendo aparición con vida de Tehuel. Entonces, me parece que cómo vamos recuperando las representaciones desde la memoria queer, desde nuestra Via Yala, desde Latinoamérica, pensándonos en cómo se fue construyendo y cómo se sigue construyendo en tanto las posibilidades y las limitaciones que tenemos en la representación. ¿Y qué fuiste encontrando? ¿Qué tipo de elementos fuiste encontrando para ir abriendo camino a esta representación de la Via Yala? Ahí hay como... A mí pensar esto del triángulo rosa, ¿no? En función de nuestro contexto, digo, ahí hay algo que G dice que yo creo que estoy totalmente de acuerdo, que es esto de no olvidarnos de pensar situadas, ¿no? Digo, nosotros no estamos en Europa, no estamos en Estados Unidos, estamos, digamos, situadas respecto a nuestra trayectoria y a determinado espacio-tiempo, ¿no? Digo, decir homosexual hoy en día es lo mismo que decir homosexual en los 20, por una pavada, pero por ejemplo, ¿no? Yo ahí empecé a encontrar, a mí me llamó la atención cómo aparecían imágenes del nazismo en narrativa que podríamos etiquetar como sexo disidente para hablar de la persecución de las disidencias sexuales. Hay una novela que a mí me llamó la atención mucho, uruguaya, de Roberto Chavarren, que Chavarren escribe sobre disidencia sexual, que se llama El diablo en el pelo, y en El diablo en el pelo, en una parte, que es una novela que está hablando del deseo sexodisidente, etc., te aparece la imagen de la persecución en el nazismo. Pero porque ahí está haciendo sistema entre persecuciones, ¿no? Digo, que es algo habitual, digo, para cuando trabajamos en dictadura, comparar el modelo nazi con el modelo dictatorial de Latinoamérica es algo rehabitual. Pero como cuando hablamos de disidencias sexuales, ni siquiera se ha hablado de que la disidencia, todavía no está legitimado hablar de que hubo persecución sobre las disidencias sexuales. ¿Por qué? Fíjense, porque yo creo que las diferencias nos ayudan, pensando en lo que decía allí, a pensar los contextos, ¿no? Como no hay una ley que diga, una ley que diga, están prohibidas, está prohibido esto, digo, o prohibimos la homosexualidad o la diversidad, la etiqueta que queramos usar, se dice que no hay persecución. Yo creo, digo, ahí es una polémica, no soy de historia, así que en la polémica debo hacer más agua por todos lados, de que hubo o no hubo persecución específica a las disidencias sexuales en el contexto de dictadura Latinoamérica, etc. Que no haya ley no implica que no hubiera persecución, y que no haya una etiqueta de persecución específica tampoco implica que no haya persecución. Porque si nos ponemos a pensar, la persecución de las disidencias sexuales es sistemática y ocurre siempre. Digo, en todos los casos, sea cual sea el país, siempre hay una ley que o prohíbe explícitamente o se usa otra ley, los edictos policiales. Se usa otra ley para, en el caso de españoles, la ley de rehabilitación y peligrosidad social. No dice nada de homosexualidad.
Pero fue la ley por la que en el franquismo se mandó a cárceles y unas cárceles correctivas a un montón de personas, ¿no? Que no eran heterosexuales, además, ¿no? Yo quiero decir, me parece que en esa polémica yo no la termino de entender mucho, porque, a ver, persecución hay, digo, es una... es llamativo ahí, y creo que tiene que ver también con que todavía tenemos internalizado muchas formas de pensar que implican la invisibilización, no digo de forma consciente, de formas de pensar el mundo y de habitar el mundo que no sean las del conocimiento cis heteropatriarcal, ¿no? Yo no sé si hay forma de recuperar, bueno, no, estaba pensando otra cosa, después la charlamos, pero yo creo que las violencias no terminan, pero los contextos nos permiten hacer otras cosas, ¿no? Digo, yo hace 10 años, también los contextos tienen que ver con nuestros propios devenires vitales, ¿eh? Digo, yo hace 20 años no podía hablar en público. No podía hablar en público por mí mismo, porque me aterrorizaba hablar en público, y porque no podía dar un seminario de teoría queer en el lugar de hoy. No me dejaban. Y eso tiene que ver con los contextos y con formas de, creo yo, ir repensando las violencias y ir viendo cómo las desarmamos, no sé si las podemos desarmar, pero cómo hacemos algo para confrontar sin que eso implique que nos lleve la vida, ¿no? Quiero decir, hablo de una pavada que puede ser una clase, pero estamos, como dice G recién, pidiendo la aparición de Tehuel, ¿no? Una persona trans desaparecida en democracia, de la que los medios no hablan, porque ni siquiera, no es ni la buena víctima, ni siquiera es la mala víctima, es la no víctima, no existe. Porque, recordemos medios, ¿no? Cuando hay un caso, hay determinados casos, siempre hay buenas y malas víctimas. En este caso, ni siquiera se llega al estatus de mala víctima, porque no se habla. El no hablar implica también digo, el no hablar tiene que ver con algo que históricamente creo hemos sufrido, que es la falta de palabra y la falta de enunciación, y eso no es solo de decir, sino también de leer. Digo, no hemos podido leernos. A mí, yo siempre pensaba, bueno, no estamos en la cultura, en la historia, y en realidad sí estamos, pero estamos entre líneas. Hay que buscar cómo se resistió en tal época, en tal otra, y cómo se recupera. Eso es complejo, pero yo creo que todos estos contextos dialogan un montón con nuestro presente. Y para A ir, menos... bien, para ir ¿Sí? cerrando, digamos, ya pensar cuáles son las representaciones, o sea, en el arte, en la ficción, que podemos ir trayendo hacia acá en nuestro contexto, en Latinoamérica, en nuestro proceso latinoamericano, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí hay que ver todo lo que cuando uno piensa de un canon más tradicional y académico, nunca va a aparecer nada de todo lo que nos interesa en general. Digo, o va a aparecer desde un lugar de corrección política. Fíjense el caso de Las Malas, de Camila Sosa Villada. Es una novela hermosísima. Es una ficción, escribió una ficción, pero fíjense que hay todo un espacio de recepción de crítica literaria académica especializada que está diciendo qué hermosa autobiografía que escribió. ¿Por qué? Porque ahí hay un mecanismo. Una persona trans no puede escribir ficción a la altura de Borges. O a la altura de, no sé, que se nos ocurra alguien del canon, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy interesante eso. Es una aparición dentro de la literatura, Camila Sosa Villada, que sería un nombre que podríamos pensar para todo esto que dice G, ¿no? Y cuando aparece, la forma disciplinaria, bueno, ya está, en este contexto no se puede, no puede haber invisibilización. Digamos que es autobiografía. Por supuesto, tiene cosas autobiográficas, pero es una novela de ficción. No es una autobiografía. Bueno, ahí eso tiene que ver con cómo sigue funcionando. La violencia no es una violencia abierta, no es lo mismo que en otros contextos, pero sigue funcionando un sistema violento de cómo aparecen nuestras representaciones, ¿no? En ese contexto, en Latinoamérica yo creo que están apareciendo cosas, yo conozco más del caso argentino, de las cosas que yo puedo haber leído,
Me parece que estamos en un momento en el que están apareciendo un montón de cosas que tensionan las políticas de lo que puede aparecer o no, de lo visible o no, de la corrección política o no, y que esas apariciones tienen que ver con recuperar el pasado a veces, o con ver el pasado ese y ver cómo lo trabajamos, ¿no? Bueno, yo justo hoy les había separado algunos libros que no son, pero que son re distintos, pero una cosa, el libro del archivo de la memoria trans, por ejemplo, ¿no? Que salió hace poco. Es un libro de fotografías, pero acá está viendo un ejercicio de recuperación del pasado distinto a, por ejemplo, el de un amigo nuestro, Cristian Prieto, que con fichados, Cristian toma algunos legajos, algunos datos que sacó de la Comisión Provincial de la Memoria y escribe crónicas que son crónicas de ficción, ¿no? Quiero decir, son crónicas inventadas, pero que no importa ya si son inventadas o no, porque la historia de ese legajo, de ese papel, de eso, yo no la puedo recuperar. Pero él, desde una subjetividad sexodiciente desde el presente, está construyendo una especie de non-fiction, pongámosle, ¿no? Eh, y que es una forma de, creo yo, recuperar, construir genealogía, construir identidad, construir pasado, porque lo que les decía, no vamos a poder saber qué pasó con la persona que aparece en el legajo este, porque capaz que es imposible. ¿Qué pasa con un montón de otras cosas en la historia? Pero acá se trata de construir una comunidad que no tiene genealogía. ¿Y cómo construimos comunidad si no tenemos pasado, no? Digo, pasado personal, digo, a mí me parece que es súper interesante pensar, bueno, ¿qué pasa con nuestra historia dentro de ese sistema binario que nos disciplina? Pero que también es un reflejo de lo histórico colectivo y comunitario, ¿no? Porque está el otro de Cristian que salió hace poco, el año pasado. El Maricón de los Chilenos también trabaja con un caso en particular, es una novela breve, yo les recomiendo los dos, ¿sí? Pero este tipo, bueno, el libro de Marta Dillon, que es mucho más, digamos, editorialmente hegemónico, pero también está recuperando historia. O este, que es un librazo de Valeria Flores, El sótano de San Telmo, ¿no? Que también está recuperando un caso específico, pero digo, estos son trajes de algunos libros solo para mostrarle algunos, pero yo creo que Sí, el así beso de como la está mujer araña de Puig, por ejemplo. el beso de la mujer araña de Puig, que además ahí hay cosas, el beso de la mujer araña de Puig es una ficción que está haciendo un ejercicio de recuperación de algo que no está, que encima el beso de la mujer araña, hago un paréntesis chiquito, es muy bueno para que lo lea un lector así, un lector mataputos, pongámosle. Hay que agarrar a alguien que queremos, porque hay gente que queremos y que no puede con su homofobia internalizada, por ejemplo, ¿no? Y darle, mira esta novela que linda, y no le digas de qué trata. Y la va leyendo, y le va a gustar la novela, porque es buena, es la mujer araña, pero esa la mujer araña lo que hace un momento es te coge. Quiero decir, te pone en el lugar de estar viendo lo que te genera toda esa repulsión que no podés manejar. Yo una vez lo hice con una amiga y era como si le hubieran dado un cortocircuito en la cabeza, porque le encantaba el texto, pero al mismo tiempo no, era lo que no quería ver, ¿no? Era como muy... Y yo creo que ahí en El beso de la mujer araña algo de esto pasa. Pero fíjense El beso de la mujer araña. Puig no tiene éxito primero en Argentina. Puig digamos, viene por afuera, la canonización de Puig y la entrada de Puig en las universidades, por ejemplo. Bueno, es que hay un montón yo leí hace poco una historieta, no sé, a quien le gusta historieta, la saga de Dora, de Minaberri. Son unos tomos de una chica sobre judías que en la posguerra se dedica a cazar nazis, ¿no? Y en un momento Dora es lesbiana. Sale del closet en algún punto, ni siquiera no salía del closet, pero es lesbiana, Dora. Y en el último tomo, Dora se encuentra con un prisionero. Dora es una historieta hecha por un autor argentino del siglo XXI. Digo, es interesante que te... Pero la historieta Dora que habla del nazismo, todo el tiempo la lleva a hablar de dictadura, aunque no está hablando de dictadura. En el tomo 3 habla de apropiación de bebés polacos y de bebés judíos por nazis, por ejemplo. Que es algo que ocurrió, ¿no?
Y aunque no está hablando de Argentina, el texto lo lees y está hablando de Argentina, la historieta. Y en el tomo 3, en un capítulo, se encuentra con un personaje que no quiere contar. Porque no quiere contar, porque se pone mal si habla. Y es un 175, un triángulo rosa. Y a mí me pareció súper, lo leí y lloré con esa parte, y me impactó más capaz que leer el testimonio en sí. Está súper mediado también, pero al mismo tiempo está más cerca a nosotros, ¿no? Quiero decir. Eh, Hay un montón de cosas que podemos pensar, pero yo creo que hay que estar atentos a las redes de activismo y a las redes en las que nos movemos para construir cosas, para contar recomendaciones, porque lo que sí ocurre con muchas de estas cosas es que no aparecen como o los mercados culturales. Muchas veces puede aparecer algo del LGBT, de las disidencias o la diversidad, pero como cumplimos con la moda, cumplimos con el cupo, cumplimos con la corrección política. Eso está, yo creo que si aparece hay que usarlo igual. Pero hay que estar atentos porque es un momento en el que están apareciendo un montón de cosas para leer súper interesantes y muchas cosas que están dando vueltas y que ahora recuperamos, ¿no? No sé, yo acá tengo, bueno, un libro que, por ejemplo, para mí construye memoria de las disidencias sexuales, es el que no tengo acá, mano, la biografía que escribió sobre Luana Berkins, no me acuerdo el nombre, Luana, combatiente de frontera, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora la autora, que era amiga y publicó libros con Luana. Que ese libro en particular salió el año pasado, no puedo acordar el nombre. Luana, combatiente de frontera o algo, la Berkins, algo con la frontera. Eh, Ese libro, que es una autobiografía escrita por otra persona, que no me viene el nombre a la mente, lo que tiene es la mitad del libro es desgrabación con cita, que está claro cuál fue lo que decía Luana Berkins. Y ahí se está construyendo una voz súper potente, aunque no se haya podido llegar a que sea la autoría de Loana porque falleció antes. El libro está construyendo historias sobre Loana, pero también historias sobre la disidencia sexual e historias sobre Argentina. Porque somos parte de la. Eso es lo interesante. A veces, aunque no parezca y no nos guste la humanidad, las disidencias sexuales habitan la humanidad. Bien. Él es Josefina Fernández, la Berkins, combatiente de fronteras. Ese era el libro, exacto. Yo se los recomiendo, me pareció hermoso a mí ese libro. Y súper potente para pensar estas cosas de memoria, de la voz, de la enunciación, y además de que es como una pequeña historia del activismo LGBT de Argentina desde los 90 para acá. Bueno, es un poco lo que también quiere hacer Marlene Guayar con esto de pensar la epistemología queer y la memoria queer y la disidente, sexo disidente, ¿no? Empezar a esto que decías vos al principio, ¿no? No era algo así como desde mí, desde nosotros, ya me olvidé cuál era la terminología que usaste. No desde, sino sobre. Entonces, no sobre, sino desde. Ahí está. No sobre, sino desde, al revés. Era desde y no sobre. Y me parece que tiene que ver con esa construcción, ¿no? Con ese recorrido de esa red que hay que rearmar. Porque por ahí en algún momento existió, sino que hay que rearmarla, o por ahí hay que armarla de cero. Pero hay que construirla. Y está emergiendo aparte. Yo creo que estamos en un contexto en el que están apareciendo. Nos tocó un momento en el que el movimiento pendular está en la parte de arriba, que nos conviene siempre eso, digo, en la parte de arriba en cuanto es el momento de los disturbios, ¿no? Y esos son momentos en los que hay que construir redes, teoría, voces, todo lo que se pueda hacer hay que hacer. Bueno, aunque sea un caos. Bueno, no sé si, yo creo que en eso estamos, ¿no? Eso estamos desde distintos lugares intentando, sumando a cada uno desde lo suyo. Está muy bueno. Bueno, seguramente la seguimos, Facu, así que si les decimos a los compañeros que cursan el diploma que se comuniquen con nosotras y te hacemos llegar
las preguntas, los comentarios y vemos cómo seguimos en este camino. Te agradecemos muchísimo.